Nunca pensé que la muerte tuviera olor. Pero, en ese momento, sí era el olor a humo que invadía mis pulmones, a hierro candente quemándome la piel, a mis huesos, gritando bajo el peso de los escombros. Todo estaba oscuro, todo estaba apagado. Gritos, a lo lejos, sirenas mezcladas con un silencio absurdo en mi interior. Y allí, atrapado entre los escombros, ya lo había aceptado. Así me voy a hoy. Sentí que mi cuerpo se debilitaba, mi visión se nublaba. El aire se había ido, como si el mundo entero me empujara hacia afuera, hasta que, entre el humo denso, vi algo imposible. Aparecieron dos manos, brillando como la luz, sosteniendo las mías fuerte y tiernamente. No era un bombero, no era humano. Me alejó del miedo, del dolor. Fue en ese momento que comprendí que no estaba solo. Y justo cuando pensé que todo había terminado, estas manos comenzaron a mostrarme algo que nunca olvidaría. Me desperté como cualquier martes por la mañana, sin tener ni idea de que sería el último día de mi vida, tal como la conocía. El cielo estaba pesado, de ese gris que no llueve, pero que tampoco deja pasar la luz. Siempre he odiado ese tipo de cielo. Preparé mi desayuno como siempre en 2 tostadas, un chorrito de aceite de oliva y un café fuerte casi amargo, como el Jamie. Encendí la radio a un volumen bajo, como un susurro de fondo, solo para que me acompañara mientras preparaba la mochila. Tenía que visitar una obra en la otra parte del pueblo, una simple reparación de tejado. Nada que me pusiera nervioso, pero algo había sido extraño dentro de mí desde el principio. No era miedo, era inquietud, como cuando sientes que has olvidado algo, pero no recuerdas qué. Aún así, salí de casa. Caminé por los antiguos callejones de Salamanca, mis pasos resonando en el empedrado. Saludé a doña Águeda en la floristería, sonreí al señor Rodrigo en el kiosco y seguí adelante. Nadie se dio cuenta, ni siquiera yo, de que ese sería el último buenos días que diría, con ese cuerpo, con ese corazón que latía igual al llegar a la obra. Saludé a los chicos y me subí al andamio con el arnés de seguridad puesto, como siempre. Revisé las vigas por última vez, observé las juntas y hablé con el ingeniero sobre la lluvia que parecía a punto de caer. Y entonces todo quedó en silencio. Primero se escuchó un estruendo sordo, como si el mundo se hubiera asfixiado en un ligero temblor. Luego un derrumbe. Una de las estructuras cedió bajo el peso del agua acumulada. El techo se derrumbó como papel mojado. No había tiempo para correr. Solo vi la sombra de la madera que se cernía sobre mí, el hierro retorciéndose, el polvo elevándose como una ola. Y luego, nada, no oí gritos, no oí sirenas, solo un zumbido en mi cabeza, como una radio desafinada. Cuando abrí los ojos, estaba atrapado. No estaba seguro de qué había encima de mí. Sentía dolor, pero era un dolor lejano, como si perteneciera a otra persona. Mi cuerpo estaba aplastado, pero mi mente estaba extrañamente tranquila. Quizás fue el shock, quizás era la muerte que se acercaba sigilosamente. Había humo por todas partes, polvo de cemento, madera quemada, cableado derretido. Un olor caliente y metálico se me atascó en la garganta. Intenté gritar, pero no había suficiente aire. Con cada respiración, un dolor agudo me atravesaba el pecho. Sabía que no iba a salir de allí, no iba a estar vivo, y fue allí, tendido entre los escombros, saboreando la muerte que se acercaba, que algo dentro de mí simplemente se rindió. No luché, no lloré, simplemente me dejé llevar. Recordé el rostro de mi hija, durmiendo en el sofá el domingo anterior. Recordé la última vez que besé a mi esposa. Recordé las veces que pedí perdón por orgullo y las veces que debí haberlo hecho. Pero no lo hice. Mi cuerpo no obedecía. Mis ojos comenzaron a cerrarse. No por dormir, sino por rendirme. Si así termina, que termine pronto. Pence. La única oración que pude articular fue un pensamiento breve y apagado. Señor, no me dejes solo. Fue en ese preciso momento que lo sentían. No oí voces, no vi ángeles con alas ni trompetas en el cielo, pero PRS en sí, una presencia
intensa, real y viva, como si alguien se hubiera arrodillado a mi lado y me mirara con una compasión que nunca antes había experimentado. Fue entonces cuando todo se detuvo, el sonido, el dolor, el miedo, todo se detuvo, y en medio de ese humo denso, donde solo podía aparecieron dos manos. Brillaban de una manera que no cegaba, sino que iluminaba. Eran firmes, pero a la vez suaves, y me conmovieron con tanta paz que lloré, sin lágrimas, pero lloré por dentro. Esas manos sostuvieron las mías, y en ese toque todo empezó a cambiar. Nunca olvidaré ese momento, el instante exacto en que el mundo a mi alrededor pareció derrumbarse, como si la tierra bajo mis pies hubiera abierto un abismo que se lo tragara todo. Sucedió tan rápido que no tuve tiempo de pensar, solo lo sentí. Un estruendo seco y profundo, el sonido del metal crujiendo, la madera crujiendo, y el olor acre del humo que me invadió sin previo aviso. Sentí como si el cielo se me cayera encima, pesado, sofocante. En el impacto, me lanzó hacia atrás, con una fuerza que me destrozó los huesos. Antes de que pudiera darme cuenta, mis rodillas tocaron el duro suelo, y mi cabeza dio vueltas como un molino de viento. Por un instante, todo se ralentizó, casi suspendido en el tiempo, como si estuviera viendo una película a cámara lenta. Vi los fragmentos de vidrio que salían, volando, el polvo que se alzaba, y un fuerte olor a quemado que me quemó la nariz. El ruido era ensordecedor. Las voces, antes claras, se convirtieron en ecos lejanos. Sentí un calor abrasador proveniente de las llamas que comenzaban a extenderse a mi alrededor, y una densa nube de humo me sumió en un profundo estupor. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no respondía. Un dolor agudo y atroz me atenazaba las piernas y se me formaba un nudo en la garganta. Mi visión empezó a fallar, y la conciencia parecía escabullirse entre mis manos como arena fina. El peso de la estructura que se derrumbó sobre mí aplastó no solo mi cuerpo, sino también mi alma. Sentí la dureza del hormigón contra mi pecho, la madera clavándose en mi piel, los fragmentos de metal atravesando mi ropa. Cada segundo parecía una eternidad, un suspiro atrapado en mi pecho. No podía gritar, me faltaba el aire, y la desesperación empezó a apoderarse de mí. Lentamente, una sombra fría que me envolvió por completo, mientras todo se derrumbaba a mi alrededor. Algo dentro de mí clamaba ayuda, aunque sabía que nadie me oiría. Mi corazón latía desbocado, un tambor frenético que anunciaba que seguía vivo, pero casi al límite de mis fuerzas. Los minutos parecían horas. El silencio se volvió ensordecedor. El mundo se había detenido para mí en ese cruel instante, y solo podía pensar en una cosa: alguien me encontrará. Mi mente corría, pero mi cuerpo estaba atrapado, rendido a esa trampa mortal. El miedo me invadió, pero junto con él, una extraña sensación de paz comenzó a crecer, como si algo más grande estuviera allí, observando, esperando. Sentí que algo estaba a punto de suceder, un punto de inflexión que aún no comprendía, pero que prometía no dejarme sucumbir en ese momento. Entonces, mientras el humo me cegaba y el dolor amenazaba con aniquilarme, oí un susurro, un sonido tan débil que casi no podía creer que fuera real. Era una llamada, una promesa silenciosa que atravesó el caos. No es tu momento. Y fue en ese instante de pura fragilidad, entre la vida y la muerte, que sentí que la línea que me separaba del fin se volvía invisible, tenue como una niebla que se disipa con el primer rayo de sol. Estaba allí, en el umbral, suspendido entre dos mundos, y todo estaba a punto de cambiar para siempre. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Ya no sentía dolor, ya no oía el rugido a mi alrededor. Mi mente pareció desconectarse lentamente del cuerpo que yacía aplastado bajo los escombros. Era como si una ligera niebla me envolviera, arrastrándome hacia arriba, lejos de ese espacio estrecho y sofocante. Era una sensación extraña, dulce y aterradora a la vez, como cuando estás a punto de dormirte, y tu conciencia aún insiste en persistir. Miré hacia abajo. Allí estaba mi cuerpo, inerte, atrapado bajo la madera y el polvo,
incapaz de moverme. Sabía que ese cuerpo era mío, pero ya no sentía el dolor ni los sonidos. Era como si me hubiera convertido en un espectador, flotando en el aire, observando mi propia vida desde una perspectiva que jamás imaginé que existiera. En una extraña libertad me invadió. Estaba allí, pero no entendía qué estaba pasando. Simplemente sentí como si algo se hubiera roto. Estaba fuera del tiempo, fuera del espacio, donde el sufrimiento físico se apoderaba de mí. Las voces lejanas, los pasos apresurados de los rescatadores, las voces llorosas de quienes intentaban encontrarme. Todo parecía venir de muy lejos, como si estuviera en otro lugar, observando el caos a través de un velo transparente. Había una paz profunda en esa separación, una quietud que contrastaba con el terror del accidente. Ya no había miedo ni dolor, solo un silencio reconfortante, un alivio extraño y desconocido. Sentí una fuerza suave que me envolvía, arrastrándome en una dirección que no podía ver con claridad, pero que sentía profundamente, como si me guiara una mano invisible. Fue en ese momento que me di cuenta de algo aún más increíble. Podía verme con todo detalle, cada pequeño movimiento, cada respiración, atrapada dentro de ese cuerpo herido. Era como si estuviera viendo una película, donde yo era a la vez protagonista y espectadora. La sensación de abandonar el cuerpo no es fácil de explicar a quien nunca la ha experimentado. Es una mezcla de ligereza y extrañeza, como si estuvieras hecho de aire y pudieras atravesar paredes, pero al mismo tiempo cargaras con un equipaje invisible a recuerdos, emociones, todo lo que eres, en esencia. Estaba flotando, y aún así lo sentía todo con una claridad asombrosa. Mientras flotaba allí, entre la vida y lo que parecía algo más allá, sentí una presencia a mi lado. No era una persona, no era alguien que pudiera reconocer, sino una energía pura, luminosa y serena. Esa presencia parecía esperarme, lista para llevarme a donde debía ir al final de mi viaje, o a un nuevo comienzo. Y en ese momento, entre la oscuridad del humo y la luz de esa presencia, comprendí que estaba experimentando algo más allá de la comprensión humana. Había abandonado mi cuerpo, sí, pero no era el final. Era solo el comienzo de algo que lo cambiaría todo para siempre. Mientras flotaba en ese limbo entre mi cuerpo y lo que parecía otro mundo, comencé a percibir una luz, no una luz cualquiera, sino una que no me cegó ni me quemó los ojos. Al contrario, me dio la bienvenida, como un cálido abrazo después de un largo invierno. Era un suave resplandor dorado que parecía latir al unísono con mi corazón en medio de la oscuridad y el humo. Esta luz se convirtió en un faro, un punto fijo que me llamaba, que me atraía lenta, pero irresistiblemente. No era un túnel estrecho y claustrofóbico, como tantas veces había oído en los cuentos. Era más bien un espacio vasto y abierto, lleno de una energía que solo podría describir como amor purón. Y entonces ella apareció, o mejor dicho, aparecieron. No eran figuras con formas humanas definidas, sino presencias hechas de luz, calidez y paz. En sus manos, esas manos que había sentido antes, reaparecieron, firmes y suaves a la vez, extendiéndose hacia mí. Sentí una compasión tan profunda en ellas que pareció sanar todas las heridas que aún cargaba, no solo en mi cuerpo, sino también en mi alma. No hubo palabras, sino una comunicación que trascendió cualquier idioma conocido. Fue como si mis dudas, mis miedos y mis arrepentimientos fueran comprendidos y acogidos sin juicios. Fue un encuentro que no requirió explicaciones, solo rendición. Me envolvió una paz tan inmensa que por un instante olvidé el dolor, el accidente, incluso el miedo a morir. Allí, en ese espacio donde el tiempo no existía, sentí que estaba exactamente donde debía estar, aún sin saber a dónde me llevaría esa luz. Pero también había una sutil sensación de anticipación, como si esa luz fuera un portal a algo aún más grande, un pasaje que tendría que cruzar, aunque no quisiera. El silencio era tan intenso que podía oír mi propio latido, resonando en ese espacio sagrado, y fue allí, en ese encuentro, que me di cuenta
de que no estaba sola, que había algo o alguien cuidándome, tomándome de la mano, ofreciéndome una opción, continuar o dar marcha atrás. Pero antes de que pudiera comprender lo que significaba esa decisión, una imagen comenzó a aparecer ante mis ojos, una película de mi vida, mis momentos más preciados y también los más dolorosos, pasando en segundos, y no podía apartar la mirada. La luz no me soltaba, estaba atrapado en ella, y allí, entre el amor y el juicio, empezó el ajuste de cuentas, con todo lo que había sido y todo lo que aún podía ser, bajo esa luz que me envolvía. Comencé a verlo todo con una claridad asombrosa. Era como si todo mi pasado se proyectara ante mí, no como recuerdos vagos, sino como escenas vívidas, cargadas de sentimiento, amor y arrepentimiento. Era una revisión sin filtros, donde cada acción, cada palabra, cada omisión cobraba una importancia que nunca había percibido en Vidansei, mi infancia, en el pequeño pueblo español donde crecí. Los rostros de mis padres, el aroma del pan, recién hecho de la panadería de la esquina, el dulce sabor de las naranjas, recién recogidas del jardín. También vi los momentos en que fui demasiado orgulloso para disculparme, las veces que perdí oportunidades de amar de verdad, las palabras duras que hirieron a quienes amaba. Cada escena estaba acompañada de un sentimiento intenso, casi palpable, que me dolía el corazón. No fue un juicio frío, fue una profunda invitación a comprender, a sentir el impacto de mis decisiones. Sentí el dolor de herir a un ser querido, la tristeza de perder oportunidades de reconciliación, y también la alegría de las pequeñas victorias, de los gestos sencillos que ni siquiera recordaba haber hecho, pero que significaron muchísimo para alguien. Fue un encuentro con mi propia alma, despojada de máscaras e ilusiones, mientras todo esto pasaba. Una voz serena, que no podía oír con los oídos, pero sentía en el corazón, me decía que cada paso, incluso los equivocados, formaba parte de un viaje más largo, que había aprendido, crecido, y aún tenía un propósito que cumplir. Era como si la luz dijera, esto es lo que fue. Ahora, ¿qué será? En medio de esta tormenta de emociones, me di cuenta de que no estaba sola. Esa presencia que me acompañaba, me tomó de la mano con firmeza, transmitiéndome consuelo y perdón. No sentía una culpa abrumadora, solo una profunda comprensión de que cada decisión tenía peso, y que aún había tiempo para cambiar. Esta reseña no fue rápida, fueron minutos que parecieron horas, donde cada detalle de mi vida pasó como una película de alta definición. Y tuve que analizarlo todo, a lo bueno, lo malo, lo olvidado. No había escapatoria, era mi verdad, cruda y sin adornos. Y fue en ese momento, ante ese espejo del alma, que me encontré ante la mayor decisión, a continuar hacia donde esa luz me llamaba, o regresar al mundo de los vivos, con la misión de reparar, amar y transformar a medida que esa luz intensa y acogedora comenzó a expandirse a mi alrededor. Sentí una profunda calma, como si todas mis luchas y mi dolor hubieran encontrado su descanso final. Estaba lista para rendirme, para dejar que esa paz eterna me envolviera y me llevara a donde debía ir. El peso de mis heridas, mis pérdidas, mi vida entera, pareció evaporarse en ese abrazo silencioso por entonces. La presencia que me sostenía, la mano me hizo sentir algo inesperado, una pregunta, tácita pero clara como un roce en el alma. ¿Quieres quedarte o quieres volver? Fue un momento de absoluto silencio, una decisión que jamás imaginé que tendría que tomar. Se presentó ante mí con una fuerza abrumadora. Quedarme significaba cruzar a lo desconocido, a un lugar donde el dolor y la duda ya no existían. Regresar significaba regresar al sufrimiento, la lucha y el miedo, pero también a la esperanza de redención. Y amor, se me encogió el corazón. Pensé en mi hija, en su sonrisa, en la calidez del abrazo de mi esposa. Pensé en las promesas incumplidas, en las palabras no dichas, en los errores que podría intentar enmendar. Sentí una responsabilidad que me arrastraba de vuelta a ese mundo de luces y sombras, donde aún quedaba trabajo por hacer. Por otro lado, la paz que sentía allí era demasiado tentadora. La idea de descansar para siempre,
de no sentir más miedo, dolor ni soledad. Parecía un sueño que nunca supe que necesitaba, pero sabía que no era mi momento. Todavía no. El tiempo parecía detenerse, pero en mi interior todo se movía demasiado rápido. Era una batalla silenciosa entre el deseo de paz y la llamada a vivir, a luchar, a amar de nuevo. Y en medio de todo, oí la oración que venía de lejos, la oración sincera de mi madre, mi esposa, quizás incluso mi hija, una fuerza invisible pero palpable que me atraía de vuelta. Elegí regresar en el momento en que tomé esa decisión. Sentí como si las manos que me sujetaban se apretaran, no para detenerme, sino para prepararme para el viaje de regreso. Fiu, un abrazo que decía, aún queda mucho por vivir, y tu viaje no ha terminado en regresar. No fue fácil. Sabía que mi cuerpo estaba herido, que me esperaba dolor, que la recuperación sería larga, pero había algo dentro de mí, un ardor leve, una esperanza renovada, que hacía que todo el sufrimiento valiera la pena. En ese instante, entre la luz y la oscuridad, renacía mientras me encontraba en esa encrucijada, entre la luz y la oscuridad, a punto de elegir mi camino, ocurrió algo que lo cambió todo. En el silencio absoluto de ese espacio atemporal, una voz comenzó a llegarme. No era una voz cualquiera, sino una oración. Una oración, fue una súplica sencilla y humilde, llena de amor y esperanza. Una voz femenina, llena de fe y lágrimas, pareció penetrar muros invisibles y llegar a mi corazón. Era mi madre o quizás mi esposa. Quizzes ambas, en un solo llanto que me llegó como una suave brisa a través de una ventana entreabierta. A la oración no fue larga ni elaborada. Era una petición directa, urgente y a la vez serena. Por favor, no te rindas. Vuelve con nosotros. Aún queda mucho por vivir, por amar, por perdonar. Esa oración penetró cada fibra de mi ser, despertando una voluntad que desconocía tener. Para continuar, sentí el poder de esa voz, la fuerza de la fe que me rescataba del borde del abismo. Era un llamado a la vida, a la esperanza, a los milagros, aun con el cuerpo destrozado, aún sintiendo el frío de la muerte tan cerca. Esa oración abrió una ventana de luz en mi pecho. Casi podía sentir las manos que oraban, el dolor y la esperanza, mezclados en esa súplica silenciosa. Era un lazo invisible que me conectaba con quien amaba, una corriente de energía pura que me impedía irme, por muy tentadoras que fueran la luz y la paz. Esa voz me recordó el compromiso que aún tenía con el mundo, con mi familia, conmigo misma, en medio de esa oscuridad. Esa oración fue un faro, un ancla que me sostuvo con firmeza, impulsándome hacia la vida, incluso cuando todo en mi interior me decía que me rindiera. Y así, con el corazón apesadumbrado y el alma inquieta, decidí regresar, porque me esperaba algo más grande, algo que solo podía experimentar aquí, entre el dolor, la risa, los errores y los éxitos. La oración fue mi aliento de esperanza, mi grito silencioso para seguir luchando. Cuando tomé la decisión de regresar, sentí algo muy concreto que me impulsaba hacia la vida, en medio de esa densa oscuridad y un silencio casi absoluto. Mis dedos tocaron algo familiar en mi pecho, un pequeño escapulario desgastado por el tiempo y el uso, pero aún allí, firme, como un ancla en medio de la tormenta. Era un pedazo de mi historia, un relicario de fe que mi abuela me había dado de niño, con la promesa de que este amuleto me protegería en los momentos más difíciles. Nunca imaginé que este simple objeto desempeñaría un papel tan poderoso, en un momento en que mi cuerpo y mi alma se debatían entre la vida y la muerte. En la textura del cuero viejo, la frescura del metal entre mis dedos. Todo ello me trajo una oleada de recuerdos y emociones que reconfortaron mi corazón, congelado por el dolor. Recordé a mi abuela, su suave voz, enseñándome oraciones y palabras de consuelo. Record la sencillez de ese gesto, una muestra de amor que perduró generaciones y que en ese momento pareció brillar con más fuerza que cualquier luz. Era como si ese pequeño escapulario fuera un faro invisible en medio del caos, un puente
entre el cielo y la tierra, un vínculo de esperanza inquebrantable, y no fue solo el recuerdo lo que me conmovió, sino la presencia viva de esa antigua fe, casi palpable, que llenaba el aire a mi alrededor. Un tenue y delicado resplandor emanaba del amuleto, como si una suave luz se extendiera por mi pecho, envolviéndome en un manto invisible de protección. El denso humo pareció retroceder ante esa discreta luminosidad que no me sigo, sino que me calentó. Era una clara señal de que no estaba solo, de que algo mucho mayor me acompañaba y me cuidaba. En sentir esa señal allí, tan cerca, alivió un poco mi miedo. El dolor, aún intenso, parecía más soportable, como si la fuerza que emanaba del escapulario se extendiera por mi cuerpo, dándome el coraje para resistir. Cada respiración se hacía un poco más fuerte, cada latido más firme, y supe que esta pequeña reliquia no era solo un amuleto, sino un símbolo viviente de la promesa de protección, del milagro posible, de la luz que nunca se apaga, ni siquiera en los momentos más oscuros. También fue un recordatorio de todo en lo que creía, no solo lo que mis ojos podían ver, sino lo invisible, lo sagrado, el amor que trasciende la materia. Recordé las oraciones susurradas en las noches de mi infancia, la fe silenciosa que me había guiado hasta aquí. Y en ese momento, ese pequeño fragmento llevó consigo toda mi historia, mi esperanza y mis ganas de vivir. El escapulario fue el último vínculo entre el mundo que estaba a punto de dejar y el mundo al que decidiría regresar. Me dio la fuerza necesaria para afrontar el viaje de regreso. Fue una señal clara, un testimonio físico de que los milagros existen, de que la protección divina está presente incluso en los momentos más difíciles. La fe, por pequeña que sea, puede ser el cimiento que mantiene a un hombre en pie cuando todo a su alrededor se derrumba. Al sentir la presencia de esa luz en mi pecho, sentí una nueva energía recorrer mi cuerpo, preparándome para el regreso. El peso de la muerte seguía ahí, pero sabía que no era el final. El escapulario no me dejaría caer. Esta vez no. Era la promesa de que aún tenía un camino por recorrer, una misión por cumplir, un amor por vivir. En ese momento, envuelta en humo, dolor y esperanza, comprendí que los milagros no son solo historias lejanas, viven en los detalles más sencillos, en los objetos que llevamos, en las manos invisibles que nos sostienen. Ese pequeño trocito de fe fue mi escudo y mi luz, un testimonio silencioso de que no me habían abandonado, de que había un propósito para mí estar allí y de que, contra todo pronóstico, regresaría atrás. Sentir esa luz protectora y el calor reconfortante del escapulario. Una fuerza empezó a arrastrarme lentamente, como si me atrajera un hilo invisible que me conectara con mi cuerpo, con el mundo que dejaba atrás. Al principio, la travesía fue suave, casi onírica, una sensación de flotar entre nubes de humo y recuerdos, arrullada por un silencio acogedor que contrastaba con el caos del accidente. Pero poco a poco, el cuerpo que había dejado atrás empezó a llamarme con más urgencia. El dolor que una vez me pareció lejano, reapareció con toda su intensidad, como si un fuego invisible consumiera cada músculo, cada hueso roto. Sentí una opresión en el pecho, el aire enrarecido, intentando entrar en mis pulmones. Una lucha feroz por recuperar el lugar que casi había perdido. Regresaba de un lugar de luz y paz, de una experiencia inimaginable, pero el regreso a mi cuerpo herido fue brutal e inevitable. El contraste entre ambos mundos era tan grande que casi me hizo dudar, como si una parte de mí quisiera permanecer para siempre en ese espacio de serenidad. Pero la otra parte, la que había elegido luchar, anhelaba vivir de nuevo, sentir de nuevo el calor del sol, el roce de las manos que amaba, el aroma de la tierra española. Al reincorporarme a ese cuerpo dolorido, sentí una violenta sacudida. Recuperé la conciencia como una ola, primero un dolor abrasador, luego el sonido apagado de gritos, voces que corrían, rescatistas que intentaban encontrarme. Oí que alguien me llamaba, distante, casi como el eco de un sueño perdido.
El mundo real invadió mi ser en fragmentos inconexos. El rostro de un médico se acercó, serio, preocupado. Sentí el roce frío de manos extrañas en mi cuerpo. El sonido del equipo hospitalario a lo lejos. Volvía a la vida, pero no sin antes afrontar las heridas y el miedo que la muerte me había dejado. La sensación de reaprender a respirar era aterradora. Cada respiración era una lucha, cada latido un esfuerzo inmenso. Pero allí estaba viva en contra todas las expectativas médicas, contra el peso de la tragedia. Había regresado lo que parecía imposible a ojos humanos. Había sucedido, había cruzado el umbral entre la vida y la muerte, y la vida elegida. Pero el cruce no fue solo físico. Fue un viaje que transformaría todo en mí. Mientras los médicos luchaban por mantenerme estable, una llama se encendió en mi interior. Una fuerza invisible que me hizo resistir, creer y tener esperanza en el silencio del hospital. Entre monitores y susurros, supe que aquella experiencia había cambiado mi alma para siempre. Ya no era el mismo hombre que había descendido de aquel andamio aquella mañana. Había tocado lo invisible y ahora llevaba conmigo la misión de vivir con propósito, fe y un amor renovado. Y así, entre el dolor y la esperanza, comencé mi renacimiento difícil, lleno de desafíos, pero iluminado por algo que ningún médico podía explicar. Cuando finalmente abrí los ojos, la luz de la habitación me cegó por un instante. Era una luminosidad fría y blanca, casi clínica, un marcado contraste con la oscuridad de la que acababa de emerger. Mi visión seguía borrosa, como si el mundo a mi alrededor fuera una pintura impresionista, donde los colores y las formas aún no se habían asentado. Sin embargo, poco a poco, empecé a reconocer el techo blanco sobre mí, el dispositivo emitiendo pitidos rítmicos y constantes, el sonido apagado de voces que llegaban a mi conciencia como ecos lejanos. Mi respiración era pesada e irregular. Cada respiración me resultaba dolorosa y me parecía un esfuerzo monumental. Sentía un peso enorme en el pecho, como si una montaña me aplastara las costillas. El dolor me latía en cada músculo del cuerpo, un cruel recordatorio de todo lo que había pasado el accidente, la caída, el instante entre la vida y la muerte. Pero a pesar de todo esto, una certeza clara y sorprendente me invadió. Estaba viva, contra todo pronóstico, contra las voces frías de los médicos que me daban pocas esperanzas, contra el silencio de ese instante casi final. Había despertado a medida que mi mente iba recuperando claridad. Podía distinguir rostros a mi alrededor, las miradas preocupadas, pero esperanzadas, de los médicos, las manos suaves de las enfermeras que me cuidaban con tanta dedicación y sobre todo, los ojos llenos de lágrimas de mi esposa, que sostenía mi mano, como si hubiera estado allí toda su vida mi hija, a quien había dejado en la escuela esa mañana, sin imaginar lo que vendría después. Entró tímidamente en la habitation, con una mezcla de miedo, esperanza y amor en sus ojos. El peso del momento me golpeó como una ola. Estaba allí, viva, por ella, por mi familia, por primera vez. Las palabras, segunda oportunidad, no me parecieron vacías ni un cliché. El despertar no fue solo físico, sino también espiritual. Sentí una profunda transformación en mí. La experiencia vivida, en ese momento entre mundos, dejó huellas invisibles, pero poderosas. No fue solo un regreso al cuerpo, fue un renacimiento del alma. Cada pequeño movimiento era un reto. Abrir los ojos, girar la cabeza, intentar hablar. El dolor era intenso, pero con él llegó una nueva fuerza, un deseo ardiente de vivir y disfrutar cada momento. Los sonidos del hospital, que antes me parecían fríos y distantes, ahora me llenaban de vida. Recuerdo cada detalle de ese despertar, el olor del desinfectante mezclado con el perfume familiar de mi esposa, el cálido tacto de su mano sosteniendo la mía, la calidez de la luz del sol que entraba por la ventana e iluminaba la habitación. En mi interior se estaba gestando
una revolución. Ya no era el mismo hombre que había enfrentado el accidente. La experiencia de estar al borde de la muerte me había abierto los ojos a otra dimensión de la existencia, una donde el amor, la fe y la esperanza tenían un peso que nunca había sentido tan profundamente. Y en esa cama de hospital rodeada de mequinas, voces y ojos esperanzados, me prometí no desperdiciar esta nueva vida, que honraría cada día, cada aliento, como un regalo divino. Él estaba vivo, y más que eso, Anne estaba. Venecia. Desde el momento en que desperté en esa habitación de hospital, algo profundo comenzó a cambiar dentro de mí. No eran solo las heridas físicas las que necesitaba sanar, sino algo mucho mayor. Era una transformación interna que transformó cada pensamiento, cada sentimiento, cada intención. Ya no era el hombre que había subido a ese andamio esa mañana. Nunca volvería a hacerlo. La experiencia que viví en esos momentos entre la vida y la muerte me desgarró el corazón y el alma, dejando una herida sagrada, un espacio abierto para lo que realmente importa. Empecé a ver el mundo con otros ojos, más atento, más agradecido, más humilde. Cada detalle, desde el amanecer hasta la sonrisa de un desconocido en la calle, adquirió una nueva dimensión, una belleza que antes no había percibido. A mi fe se volvió más viva y real. Ya no era una creencia distante, un ritual ni una palabra memorizada, sino una certeza que me acompañaba en cada paso del camino, en cada desafío. Sabía que algo más grande me sostenía, que esas manos que sentían el humo no me habían abandonado, y esta certeza me dio la fuerza para afrontar el dolor de mi cuerpo y mi alma. Pero los cambios no fueron solo internos. Mi relación con mi familia, mis amigos y el mundo empezó a transformarse. Empecé a valorar más el tiempo con ellos, a escucharlos con más atención, a amar sin reservas. Esa casi despedida que experimenté me mostró que nada está garantizado, que el amor es lo que queda cuando todo lo demás se ha ido. También desperté a las pequeñas cosas, a los gestos sencillos que construyen una vida llena de sentido. Aprendí a perdonarme a mí misma y a los demás, y a soltar las heridas y los resentimientos que me agobiaban el alma. Comprendí que la vida es un regalo frágil y preciado, y que cada día es una oportunidad para empezar de nuevo. En el hospital, entre tratamientos y fisioterapia, mientras mi cuerpo se reconstruía, mi mente y mi espíritu también sanaban. Fueron meses difíciles, llenos de dolor, lágrimas y dudas, pero también llenos de esperanza, aprendizaje y crecimiento. Lo que antes parecía imposible, ahora era una misión: vivir con propósito, con pasión, con gratitud. La muerte que casi me lleva me enseñó a vivir, así que cada paso que daba al salir de ese hospital era una victoria, una celebración de la vida que me habían dado. Nunca volví a ser el mismo, y nunca quise volver a serlo. Después de todo lo que he pasado, sentí que mi historia debía ser compartida, no por vanidad ni para dar ejemplo, sino porque lo que me sucedió es un regalo, un mensaje que llevo en el corazón y que no puedo guardarme para mí. Es un llamado a otros para que sientan, crean y encuentren esperanza donde parece no haberla. A mi experiencia entre la vida y la muerte no solo fue un fenómeno extraordinario, sino una profunda transformación que me enseñó que la existencia va más allá de lo que se ve a simple vista, que hay algo más grande, una fuerza invisible que nos sostiene, nos protege y nos llama a vivir con mayor amor y fe. Al contar mi historia es una forma de dar testimonio de este milagro, de esta luz que me sacó de la oscuridad. Quiero que quien me escuche sepa que incluso en los momentos más difíciles, incluso cuando todo parece perdido, hay esperanza, que incluso en el dolor hay un propósito, una luz al final del túnel que puede transformar vidas. También es una forma de dar gracias a Dios, a mi familia, a mis médicos, a mis amigos, a todos los que oraron por mí y creyeron en mí cuando estaba al borde del colapso. Sin ellos, no estaría aquí. Sin esa fe compartida, quizás me habría dado por vencido. Además, compartir es un acto de sanación, tanto para mí
como para quienes me escuchan, porque al compartir mi vulnerabilidad, mis dudas y mis luchas, creo un puente que conecta corazones, y esta conexión fortalece a todos, recordándonos que nadie está solo, que todos podemos renacer en cualquier momento. Finalmente, es una promesa: viviré esta nueva vida con intensidad, propósito y gratitud, que nunca olvidaré la mano que me sostuvo, la oración que me impulsó, la señal que me guió, que desde ese día todo cambió y por lo tanto mi testimonio es mi compromiso. Después de todo lo que he pasado, me di cuenta de que no podía guardarme esta experiencia para mí. Ese momento entre la vida y la muerte, este pasaje intenso y transformador, se convirtió en una llama que arde en mi corazón y me impulsa a compartir mi historia con el mundo, no por vanidad ni para buscar reconocimiento, sino porque creo que lo que me sucedió transmite un mensaje poderoso, un mensaje de esperanza, fe y amor que puede llegar a otros en sus momentos de oscuridad. Desde que regresé, algo ha cambiado en mí que no puedo explicar con palabras comunes. Es un profundo sentido de misión, de responsabilidad, de querer que mi experiencia sirva de guía para quienes enfrentan la desesperación, el dolor y el miedo a perderlo todo. Porque estuve allí, en ese lugar donde parece no haber salida, y he regresado para decirles que hay luz, que hay un camino. Mi historia es un testimonio viviente de que existe algo mucho más grande de lo que podemos comprender con nuestros limitados sentidos, de que existe una fuerza invisible que nos sostiene, incluso cuando todo parece perdido, de que el amor y la fe tienen el poder de penetrar la oscuridad más profunda y traer sanación y renacimiento. Al compartir esto, quiero que la gente entienda que no está sola, que incluso cuando la esperanza parece desvanecerse, siempre hay una luz que nos llama de vuelta, que los milagros ocurren no como magia, sino como señales de lo divino, de la presencia que nos acompaña en cada paso del camino. También es una forma de dar gracias, agradecer a Dios, quien me dio esta segunda oportunidad, a mi familia que nunca me abandonó, a los médicos y enfermeras que lucharon por mantenerme con vida, y a todos los que oraron, quienes me enviaron energía positiva, quienes creyeron en mí cuando ya no podía. Sin esta red de amor y fe, quizás no habría encontrado la fuerza para regresar, y esta gratitud me impulsa a vivir de otra manera, con más atención, con más amor, con más propósito. Quiero honrar esta vida que me fue dada, hacer que cada día cuente, que cada gesto sea un acto de amor y servicio. Al contar mi historia también es un acto de sanación, tanto para mí como para quienes me escuchan, porque al compartir mi vulnerabilidad, mis miedos y mis descubrimientos, construyo puentes de empatía y fortaleza. Creo que esto puede ayudar a otros a encontrar el coraje para afrontar sus propias batallas, a sentir que no están solos, que el dolor se puede superar, que la vida se puede transformar. En definitiva, este testimonio es mi promesa a mí mismo y al mundo. Nunca olvidaré lo que viví, nunca dejaré que la luz que me trajo de vuelta se apague. Seguiré caminando con fe, esperanza y amor, compartiendo esta historia siempre que sienta que puede animar a alguien, porque sé con toda la certeza de mi corazón que la muerte no fue el final para mí, fue el comienzo de una nueva vida. Hoy, al mirar atrás y reflexionar sobre todo lo vivido, siento una profunda gratitud que impregna cada parte de mi ser. El accidente, la experiencia de vida o muerte, el regreso, en todo esto marcó un punto de inflexión en mi existencia. Un momento que pudo haber sido el final se convirtió en el comienzo de algo más grande, un viaje que continúa hoy, un milagro que me acompaña cada día. Soy ese milagro, no porque haya hecho nada extraordinario, sino porque, contra todo pronóstico, porque fui tocado por una mano invisible, guiado por una luz inexplicable, protegido por una fe que trasciende el entendimiento. Este milagro no reside solo en el hecho de estar viva, sino en todo lo que esta nueva vida representa, en cada amanecer que recibo como regalo, en cada abrazo fuerte,
en cada sonrisa que me alegra el corazón. El milagro reside en la transformación que se ha operado en mí, en el profundo cambio que me ha hecho valorar cada momento, cada persona, cada oportunidad de amar. Siento el llamado a seguir viviendo con propósito, a ser una luz en la vida de los demás, a llevar esta historia como una antorcha que ilumina los caminos oscuros, porque sé que la vida es frágil y preciosa, y que cada momento es un regalo que no debe desperdiciarse. A mi experiencia me ha enseñado que la muerte no es el final, sino un paso que nos revela el valor de la vida, el poder del amor y la fuerza de la esperanza, que los milagros existen y que pueden ocurrirle a cualquiera, a menudo cuando menos lo esperamos, al caminar por este mundo. Siento la presencia de esa luz que me acogió, esa mano que sostuvo la mía en medio del humo, esa señal sagrada que nunca me abandonó. Esta presencia me fortalece y me guía, incluso en los días más difíciles, y sé que mi misión es seguir caminando, viviendo, testimoniando este milagro que soy, porque la vida me dio una segunda oportunidad, y voy a aprovechar cada segundo